El aire salado de Puerto Madryn se mezclaba con el aroma a pescado fresco y diésel en aquel amanecer de abril de 1991. Roberto Méndez, de 42 años, ajustaba las redes en la cubierta del Lucero del Alba, un pequeño barco pesquero que había heredado de su padre. Sus manos ásperas, talladas por décadas de trabajo en el mar patagónico, se movían con la precisión y familiaridad que solo otorgan los años. A pocos metros, Carlos Figueroa, de 38 años, y Martín Acosta, de 27, preparaban los equipos para una jornada que prometía ser como tantas otras en las frías aguas del Atlántico Sur. «Va a estar bueno el día», comentó Roberto, estudiando el horizonte con esa mirada que los pescadores desarrollan tras años de leer el mar como si fuera un libro abierto. «Si tenemos suerte, estaremos de vuelta antes del atardecer». Los tres hombres formaban parte del paisaje cotidiano de Puerto Madryn, esa ciudad argentina donde el viento patagónico moldea tanto el carácter de sus habitantes como las dunas que bordean sus costas. Roberto, viudo desde hacía 5 años, vivía para el mar y para su hija Luciana, de 17 años, quien estudiaba en la escuela secundaria local. Carlos, con 2 hijos pequeños, complementaba la pesca con trabajos en el puerto durante la temporada baja. Martín, el más joven del grupo, había abandonado sus estudios universitarios en Buenos Aires para regresar a su ciudad natal, atraído por la promesa de una vida menos complicada junto al océano. «¿Recibiste la carta de Luciana?», preguntó Carlos mientras encendía un cigarrillo, protegiéndolo del viento con manos callosas. «Sí, ayer mismo», respondió Roberto con una sonrisa que iluminó su rostro curtido por el sol y la sal. «Dice que quiere estudiar biología marina. Parece que no pudo escapar del llamado del mar, igual que su viejo. Ese día, 17 de abril, el pronóstico anunciaba buen tiempo, aunque con posibilidad de un frente frío avanzando desde el sur hacia el final de la jornada. Nada que preocupara a pescadores experimentados como ellos, acostumbrados a los cambios bruscos del clima patagónico. El Lucero del Alba, con su casco azul descolorido y su motor diésel recién reparado, zarpó del muelle principal a las 5:40 de la mañana. Varios pescadores los vieron partir, intercambiando saludos y las bromas habituales sobre quién traería la mejor captura. A las 14:30, Raúl Gutiérrez, capitán del Santa María, notó algo inusual. El Lucero del Alba había abandonado su zona habitual de pesca, dirigiéndose hacia el área conocida como La Restinga, un sector poco frecuentado por los pescadores locales debido a sus traicioneras corrientes submarinas y sus fondos rocosos que dañaban las redes. Por el canal de radio, Raúl intentó contactar con Roberto, pero solo recibió estática como respuesta. «Roberto, aquí Raúl, ¿me copias?», insistió varias veces sin éxito. «Roberto, estás yendo a La Restinga. No es buena idea con este viento cambiando». El silencio en la radio comenzó a preocuparle. Para las 16:00, el viento había incrementado su intensidad, levantando olas que golpeaban con fuerza contra los acantilados. El cielo, antes despejado, se había transformado en un manto plomizo que anunciaba la llegada del frente frío antes de lo previsto. Raúl, inquieto, decidió desviarse ligeramente de su ruta para verificar la situación del Lucero del Alba. Lo que encontró heló su sangre. El pequeño barco pesquero flotaba a la deriva, con el motor apagado y sin señales de sus 3 tripulantes. Las redes estaban parcialmente desplegadas, como si hubieran sido abandonadas a mitad del trabajo. La nevera donde solían guardar la captura contenía algunos pescados, indicando que habían tenido cierto éxito antes de... ¿Antes de qué? No había signos de lucha, ni daños visibles en la embarcación. Era como si los 3 hombres simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Raúl reportó inmediatamente el hallazgo a la prefectura naval. Para las 17:30, 2 embarcaciones de rescate peinaban la zona, sus tripulantes llamando a gritos, nombres que solo el viento y las gaviotas respondían. La noticia llegó rápidamente a Puerto Madryn, donde las familias se congregaron en el muelle, con la esperanza disminuyendo con cada minuto que pasaba. Esa noche, mientras las luces de las embarcaciones de búsqueda dibujaban patrones intermitentes sobre las aguas oscuras, Luciana Méndez permanecía de pie en el extremo del muelle, con la mirada fija en el horizonte negro. A su lado, Elena Figueroa abrazaba a sus 2 hijos pequeños
intentando protegerlos tanto del frío como de la creciente certeza de que algo terrible había ocurrido. «Van a volver», repetía Luciana, más para sí misma que para los demás. «Papá conoce el mar mejor que nadie. Van a volver». Pero el lucero del alba regresó vacío, remolcado por una embarcación de la prefectura, sus redes medio desplegadas meciéndose como brazos que buscaban aferrarse a algo en la oscuridad. Los 3 pescadores de Puerto Madryn se habían convertido en parte del misterio del mar. Las primeras luces del 18 de abril revelaron un Puerto Madryn transformado. El habitual bullicio matutino del puerto había sido reemplazado por un silencio denso, interrumpido solo por el sonido metálico de los equipos de rescate preparándose para reanudar la búsqueda. La noticia de la desaparición de Roberto, Carlos y Martín se había esparcido como pólvora por toda la Patagonia argentina. El centro de operaciones se estableció en la sede de la prefectura naval, donde mapas de la costa fueron desplegados sobre mesas improvisadas. El subprefecto Daniel Alarcón, un hombre de rostro severo y mirada penetrante, coordinaba los esfuerzos con la eficiencia que sus 20 años de servicio le habían otorgado. «La corriente principal se mueve en esta dirección», explicaba, trazando una línea con su dedo calloso sobre el mapa. Si cayeron al agua en la Restinga, podrían haber sido arrastrados hacia estas áreas. Para mediodía, 15 embarcaciones surcaban las aguas cercanas a Puerto Madryn. 2 helicópteros de la Armada sobrevolaban la zona, sus tripulantes escrutando cada metro de océano en busca de alguna señal. En tierra, voluntarios recorrían la costa rocosa, algunos incluso aventurándose a escalar los acantilados para tener una mejor vista de bahías inaccesibles por mar. Elena Figueroa, esposa de Carlos, permanecía en el muelle junto a otras mujeres de pescadores, formando una especie de hermandad silenciosa unida por la incertidumbre y el miedo. Sus ojos enrojecidos revelaban una noche sin sueño, pero su voz mantenía una firmeza sorprendente mientras hablaba con los reporteros que comenzaban a llegar de ciudades cercanas. «Carlos conoce estas aguas desde niño», afirmaba con convicción. «Si hay una manera de sobrevivir, él la encontrará. Los 3 lo harán». Luciana Méndez, por su parte, había asumido un rol activo en la búsqueda. Con apenas 17 años, mostraba una determinación que asombraba incluso a los pescadores más experimentados. Había conseguido que un comerciante local prestara su lancha rápida y junto con 2 amigos de su padre recorría incansablemente los recovecos de la costa. «Mi papá siempre decía que si algún día no volvía, lo buscara en la cueva del Indio», explicó a sus acompañantes mientras navegaban hacia un punto alejado de la costa. Es una broma que hacía, pero ahora mismo no descartaría nada. La cueva del Indio, una formación rocosa semisumergida que según las leyendas locales había servido como refugio a los tehuelches durante tormentas, resultó estar vacía. Como cada rincón que revisaban, solo ofrecía el eco de las olas golpeando contra la piedra. Mientras tanto, en las profundidades de la prefectura naval, la investigación tomaba un giro inesperado. Durante la inspección detallada del lucero del alba, los técnicos habían encontrado algo desconcertante. «No tiene sentido», murmuró el técnico naval Esteban Quiroga, examinando el motor del barco. «Está perfectamente funcional. No hay daños, no hay signos de sobrecalentamiento, nada que explique por qué estaba apagado. Más intrigante aún, la radio también funcionaba correctamente. ¿Por qué entonces Roberto no había respondido a las llamadas de Raúl? ¿Y por qué 3 pescadores experimentados abandonarían una embarcación en perfectas condiciones en medio del mar? Para el tercer día de búsqueda, la esperanza comenzaba a diluirse como la niebla matinal bajo el sol. El mar había sido rastreado en un radio de 50 kilómetros sin éxito. No se habían encontrado chalecos salvavidas, restos de ropa, ni ningún indicio de lo que podría haber ocurrido con los 3 hombres. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. En los bares del puerto, entre tragos de caña y miradas esquivas, surgieron las primeras teorías alternativas. Algunos hablaban de deudas, otros de contrabando. Los más osados sugerían un encuentro con algún submarino extranjero, teoría alimentada por los ocasionales avistamientos no confirmados en aguas argentinas. «Yo vi luces bajo el agua hace un mes, cerca de la Restinga», afirmaba un pescador anciano, golpeando la mesa con su puño para dar énfasis a sus palabras.
Nadie me creyó entonces, pero ahora la familia de Martín Acosta, el más joven de los desaparecidos, fue la primera en sentir el peso de estas habladurías. Su repentino regreso de Buenos Aires, donde estudiaba, había generado especulaciones incluso antes de la tragedia. Ahora, su madre debía soportar miradas suspicaces cada vez que iba al mercado. Mi hijo volvió porque amaba el mar y esta ciudad, defendía Rosa Acosta con vehemencia. No por ninguna de las tonterías que andan diciendo. Para la segunda semana, la búsqueda oficial había sido reducida considerablemente. Solo un barco de la prefectura continuaba patrullando diariamente, más como un gesto simbólico que con verdadera esperanza. El caso de los 3 pescadores desaparecidos había comenzado a deslizarse desde las primeras planas hacia las páginas interiores de los periódicos, desplazado por nuevas tragedias y escándalos. Pero en Puerto Madryn, el tiempo parecía haberse detenido. Las familias de los desaparecidos establecieron un ritual no acordado. Cada atardecer se reunían en el extremo del muelle, mirando hacia el horizonte mientras el sol se hundía en el mar, tiñendo las aguas de un rojo que muchos interpretaban como un mal presagio. Fue durante uno de estos atardeceres cuando Luciana Méndez tomó una decisión que cambiaría su vida. «Voy a estudiar oceanografía», anunció a Elena Figueroa, mientras ambas contemplaban el horizonte. No biología marina como le había dicho a papá. Oceanografía. Quiero entender las corrientes, las mareas, todo lo que pueda ayudarme a comprender qué pasó realmente. Elena asintió en silencio, reconociendo en los ojos de la joven una determinación que iba más allá del dolor y la pérdida. Era la mirada de alguien que ha encontrado un propósito. Para el tercer mes, la vida en Puerto Madryn intentaba regresar a una normalidad que nunca volvería a ser completa. El Lucero del Alba permanecía amarrado en el puerto, como un monumento no oficial a la tragedia. Nadie se atrevía a sugerir que fuera vendido o desguazado, a pesar de que representaba una pérdida económica para las familias que podrían haber utilizado ese dinero. La investigación oficial concluyó con un informe que utilizaba la frase «presunta muerte por ahogamiento», palabras que sonaban huecas para quienes seguían esperando respuestas. Sin cuerpos, sin evidencia concreta, la desaparición de los 3 pescadores se convertía en uno más de los misterios que el mar argentino se había tragado a lo largo de su historia. Mientras tanto, la Restinga adquirió una reputación siniestra. Los pescadores la evitaban, no solo por sus peligrosas corrientes, sino por la creciente superstición de que estaba maldita. Algunos juraban escuchar voces cuando pasaban cerca, especialmente en días de niebla, y así el tiempo continuó su marcha implacable. Los meses se convirtieron en años. Los hijos de Carlos Figueroa crecieron sin la presencia de su padre, convertido ahora en un retrato sobre la chimenea y en historias que Elena les contaba antes de dormir. Rosa Acosta envejeció prematuramente, como si cada día sin noticias de su hijo le robara un poco más de vida. Luciana Méndez cumplió su promesa. Se graduó con honores en oceanografía en la Universidad de Buenos Aires y regresó a Puerto Madryn para trabajar en el Centro Nacional Patagónico, dedicando parte de su tiempo a investigar patrones de corrientes en la zona donde su padre había desaparecido. Para el 10º aniversario de la desaparición, en 2001, Puerto Madryn ya había cambiado considerablemente. El turismo había crecido, nuevas caras poblaban el puerto, y muchos de los viejos pescadores que conocieron a Roberto, Carlos y Martín se habían retirado o fallecido. La ceremonia conmemorativa fue pequeña, íntima, casi como un secreto compartido entre los que aún recordaban. Fue ese mismo año cuando comenzaron las obras de ampliación del Muelle Sur, un proyecto largamente postergado que buscaba modernizar las instalaciones portuarias para atraer cruceros turísticos. Nadie podía imaginar que aquellas excavaciones traerían a la superficie secretos que el mar y el tiempo habían intentado sepultar. El invierno de 2018 golpeó la costa patagónica con una ferocidad inusual. Tormentas consecutivas azotaron Puerto Madryn, provocando daños significativos en la infraestructura costera y obligando a postergar varias obras de mantenimiento programadas. Entre ellas, la reparación del Muelle Sur, cuya estructura mostraba signos preocupantes de deterioro
tras décadas de exposición a los elementos y al paso del tiempo. Cuando finalmente llegó septiembre, con sus primeras promesas de primavera, los trabajos pudieron comenzar. El proyecto contemplaba no solo la restauración superficial del muelle, sino también un refuerzo estructural profundo que requería inspeccionar los pilotes sumergidos que lo sostenían. Joaquín Vega, de 34 años, formaba parte del equipo de buzos contratados para esta tarea. Originario de Mar del Plata, Joaquín llevaba apenas 6 meses viviendo en Puerto Madryn, atraído por las oportunidades laborales que ofrecía el creciente desarrollo portuario. Desconocía gran parte de la historia local, incluyendo la tragedia de los 3 pescadores desaparecidos 27 años atrás. La mañana del 17 de septiembre, el cielo amaneció despejado, con ese azul intenso que solo el aire limpio de la Patagonia puede ofrecer. El mar se mostraba inusualmente calmo, como si quisiera compensar por las semanas de furia desatada. Condiciones perfectas para la inmersión programada. Vamos a inspeccionar la sección C7, explicó Santiago Durán, el jefe de obra, señalando un punto en los planos desplegados sobre una mesa improvisada. Los sensores detectaron anomalías estructurales en esa zona. Necesitamos saber si son grietas superficiales o si comprometen la integridad de los pilotes. Joaquín y su compañero de buceo, Luis Pereira, prepararon su equipo meticulosamente. Tanques de oxígeno, reguladores, trajes térmicos especiales para soportar las frías aguas patagónicas. A las 10:15, ambos se sumergieron en las aguas verdosas que rodeaban el muelle. La visibilidad bajo el agua era limitada, no más de 3 metros, lo habitual en esa zona donde las corrientes levantaban constantemente el sedimento del fondo. Los haces de luz de sus linternas creaban conos amarillentos que apenas penetraban la penumbra submarina. Siguiendo el plan establecido, comenzaron a inspeccionar metódicamente los pilotes de la sección C7, documentando con una cámara submarina cada detalle de su estado. Fue entonces cuando Joaquín notó algo inusual. Entre 2 pilotes principales, parcialmente oculta por sedimentos y colonias de mejillones, se distinguía una estructura que no correspondía con los planos del muelle. Parecía ser metálica, con formas que sugerían algo fabricado por el hombre, no un simple resto natural. Mediante señas, alertó a Luis sobre el hallazgo. Ambos se acercaron, utilizando sus manos para apartar cuidadosamente la capa de sedimento que cubría el objeto. Gradualmente, comenzó a revelarse lo que parecía ser parte de una embarcación pequeña, específicamente la sección de una cabina. El metal, aunque corroído por años de exposición al agua salada, conservaba fragmentos de pintura azul, pero lo que encontraron en su interior heló la sangre de ambos buzos. 3 cuerpos humanos, sorprendentemente preservados por las particulares condiciones del agua fría y la falta de oxígeno en ese bolsón creado entre los pilotes, permanecían abrazados en un último gesto de compañerismo frente a la muerte. Sus rasgos, aunque transformados por el tiempo y el entorno marino, resultaban reconocibles. Vestían ropas típicas de pescadores, impermeables amarillos, botas de goma, gorros de lana. Con el pulso acelerado y conscientes de la importancia del hallazgo, los buzos documentaron meticulosamente la escena antes de regresar a la superficie. La noticia que traían consigo estaba a punto de reabrir viejas heridas y resolver un misterio que había atormentado a Puerto Madryn durante casi 3 décadas. Encontramos restos humanos, informó Joaquín, todavía con el traje de buceo chorreando agua sobre la cubierta de la embarcación de apoyo. 3 cuerpos parecen estar abrazados. El operativo que se desencadenó en las horas siguientes transformó el tranquilo Muelle Sur en un hervidero de actividad. La prefectura naval acordonó la zona, estableciendo un perímetro de seguridad que mantenía a curiosos y periodistas a distancia. Un equipo especializado en recuperación de cuerpos sumergidos fue convocado desde Buenos Aires, mientras los investigadores forenses comenzaban a preparar los protocolos necesarios para la identificación. La noticia, sin embargo, viajó más rápido que cualquier cordón policial pudiera contener. Para el mediodía, todo Puerto Madryn sabía que se habían encontrado 3 cuerpos bajo el Muelle Sur, y para muchos de los habitantes más antiguos, especialmente aquellos vinculados a la comunidad pesquera, solo existía una posibilidad sobre la identidad de esos cuerpos. Luciana Méndez,
Recibió la llamada mientras analizaba muestras en el laboratorio del Centro Nacional Patagónico. A sus 44 años, se había convertido en una respetada oceanógrafa, conocida por sus investigaciones sobre corrientes marinas y su impacto en los ecosistemas costeros. Nunca se había casado, dedicando su vida a la ciencia y a la memoria de su padre. Dra. Méndez. Habla el subprefecto Gutiérrez, de la Prefectura Naval Argentina. La voz al otro lado de la línea sonaba formal, pero con un tono que intentaba ser delicado. Necesitamos que se presente en nuestras oficinas lo antes posible. Hemos encontrado algo que podría estar relacionado con la desaparición de su padre. El mundo pareció detenerse alrededor de Luciana. Durante 27 años había imaginado esta llamada, había soñado con ella, la había temido. Ahora que finalmente llegaba, se sentía extrañamente distante, como si estuviera sucediéndole a otra persona. «Estaré allí en 20 minutos», respondió con una calma que no sentía. En la oficina de la prefectura, Elena Figueroa ya esperaba, envejecida pero con la misma dignidad inquebrantable que había mostrado durante todos esos años de incertidumbre. Sus hijos, ahora hombres adultos que apenas recordaban a su padre, la acompañaban. También estaba presente un representante de la familia Acosta, ya que Rosa había fallecido 3 años atrás sin obtener respuestas sobre el destino de su hijo. El subprefecto Gutiérrez, un hombre de mediana edad que había heredado el caso años después de la desaparición, les explicó la situación con toda la delicadeza que pudo reunir. Los cuerpos se encuentran en un estado de conservación sorprendentemente bueno, considerando el tiempo transcurrido, explicó. Esto se debe a las particulares condiciones del entorno donde fueron hallados: agua fría, escasa circulación y un bolsón natural que se formó entre los pilotes que actuó casi como una cámara sellada. Mostró algunas fotografías tomadas por los buzos, cuidadosamente seleccionadas para evitar los detalles más perturbadores. Las imágenes revelaban claramente parte de lo que parecía ser la cabina de una embarcación pequeña, incrustada entre las estructuras del muelle. «Creemos que se trata de parte del Lucero del Alba», continuó el subprefecto. «Específicamente, la sección de la cabina. El resto de la embarcación no ha sido localizado aún». Luciana examinó las fotografías con ojos de científica, intentando mantener la distancia emocional que su profesión le había enseñado. Pero cuando llegó a la imagen que mostraba parcialmente los 3 cuerpos entrelazados, algo se quebró dentro de ella. «Están abrazados», murmuró con la voz entrecortada. «Se estaban protegiendo unos a otros». Elena Figueroa se acercó para mirar la fotografía, sus manos arrugadas temblando ligeramente. «Carlos siempre decía que en el mar solo se tiene a los compañeros», comentó con una mezcla de dolor y orgullo. «Parece que lo cumplió hasta el final. Los procedimientos de identificación formal tomarían tiempo, pero los objetos personales recuperados junto a los cuerpos dejaban poco lugar a dudas. Un reloj Casio resistente al agua que Roberto Méndez siempre llevaba. Una cadena con una medalla de San Pedro, patrono de los pescadores, que Carlos Figueroa había recibido de su padre. Y más revelador aún, una libreta impermeable que Martín Acosta siempre llevaba consigo para anotar datos sobre las capturas. Esta libreta, protegida por su cubierta plástica especial, se había conservado lo suficientemente bien como para que parte de su contenido fuera legible. Y sería precisamente este objeto, recuperado del abrazo eterno de los 3 pescadores, el que comenzaría a revelar la verdad sobre lo ocurrido aquel lejano día de abril de 1991. El laboratorio forense de Puerto Madryn no estaba equipado para manejar evidencia tan delicada como la libreta recuperada del naufragio. Por esta razón, fue trasladada cuidadosamente a Buenos Aires, donde especialistas en restauración documental del Departamento de Criminalística de la Policía Federal contaban con las herramientas y experiencia necesarias para este tipo de trabajo. La Deroquetra Claudia Moreira, experta en recuperación de documentos dañados por agua y otros elementos, lideró personalmente el proceso. Con más de 20 años de experiencia, incluido trabajo en casos históricos de la dictadura militar, Moreira comprendía no solo el valor forense, sino también el profundo significado emocional que estos objetos tenían para las familias afectadas. Cada página es un fragmento de vida congelado en el tiempo,
explicó a su equipo antes de comenzar. Tratemos esto con el respeto que merece. El proceso fue meticuloso y extremadamente lento. La libreta, aunque protegida por su cubierta impermeable, había sufrido daños considerables. Las páginas estaban adheridas entre sí y la tinta se había difuminado en muchas áreas. Utilizando técnicas avanzadas de imagen multiespectral, microcirugía documental y procesos químicos no invasivos, el equipo trabajó durante 2 semanas para separar las páginas y estabilizar el contenido. Mientras tanto, en Puerto Madryn, la noticia del hallazgo había despertado viejos recuerdos y reactivado conversaciones largamente silenciadas. En el bar del puerto, donde los pescadores solían reunirse al final de la jornada, las historias sobre Roberto, Carlos y Martín volvieron a circular, ahora matizadas por la certeza de su trágico final. Roberto siempre decía que la restinga ocultaba algo, recordaba a un viejo pescador, mientras giraba lentamente su vaso de caña. Ninguno le hacíamos caso. Pensábamos que eran supersticiones de viejo lobo de mar. Otros recordaban detalles que en su momento habían parecido insignificantes, pero que ahora, a la luz del hallazgo, adquirían nuevos significados. La insistencia de Roberto en revisar personalmente el motor del Lucero del Alba, días antes de la tragedia, la inusual cantidad de combustible que habían cargado para lo que debía ser una salida rutinaria, la conversación que Carlos había tenido con el capitán del puerto sobre actividades sospechosas en la zona. Para Luciana Méndez, la espera se hacía interminable. Como científica, comprendía la necesidad de procesos meticulosos y verificables. Como hija, simplemente quería respuestas que había buscado durante la mayor parte de su vida. Cada día llamaba al laboratorio en Buenos Aires, solo para recibir la misma respuesta. Estamos trabajando en ello. Doctora Méndez. Le avisaremos en cuanto tengamos resultados significativos. Finalmente, 3 semanas después del hallazgo, llegó la llamada que tanto había esperado. Hemos recuperado aproximadamente el 60% del contenido de la libreta, informó la doctora Moreira. Hay entradas diarias hasta el 17 de abril de 1991, el día de la desaparición. Creo que debería venir a Buenos Aires lo antes posible. Hay cosas que es mejor discutirlas en persona. Luciana tomó el primer vuelo disponible. Elena Figueroa, demasiado mayor para viajar, le pidió que la representara también a ella. Trae la verdad, Luciana, sea cual sea. Después de tantos años, es lo único que importa. En el Laboratorio Forense de Buenos Aires, un edificio modernista que contrastaba con las técnicas casi artesanales empleadas en su interior, la DRA. Moreira recibió a Luciana personalmente. La experta, una mujer de unos 50 años con el cabello prematuramente blanco y ojos oscuros que revelaban tanto compasión como rigor científico, la condujo a una sala especial donde la libreta de Martín Acosta descansaba bajo una campana de cristal con atmósfera controlada. Las entradas rutinarias son bastante técnicas, explicó Moreira mientras se colocaba guantes especiales. Anotaciones sobre capturas, coordenadas, condiciones climáticas, el tipo de registros que esperaríamos de un pescador meticuloso. Pero a partir del 10 de abril, aproximadamente una semana antes de la desaparición, el tono cambia. Con extremo cuidado, la doctora pasó algunas páginas hasta llegar a la entrada mencionada. La escritura, aunque parcialmente desvanecida, era perfectamente legible gracias a las técnicas de restauración aplicadas. 10-04-91. Hoy volvimos a ver el submarino. Roberto insiste en que es estadounidense, pero Carlos cree que podría ser ruso. Tercera vez este mes que aparece cerca de la restinga. Roberto ha contactado con alguien en la prefectura, pero dice que tenemos que conseguir pruebas. Nadie nos creerá sin evidencia concreta. Luciana sintió que le faltaba el aire. Durante años, las teorías sobre submarinos extranjeros habían sido desestimadas como fantasías de pescadores supersticiosos o excusas para justificar malas capturas. Ahora, la escritura de un hombre muerto las confirmaba. Siga leyendo, indicó Moreira, girando cuidadosamente la página. 12C0491. Roberto consiguió una cámara impermeable. Dice que la próxima vez que veamos el submarino, tomaremos fotografías. Carlos está nervioso. Cree que podríamos meternos en problemas.
Martín dice que estamos siendo paranoicos, que seguramente son ejercicios navales normales, pero si son ejercicios normales, ¿por qué no hay ningún anuncio oficial? ¿Por qué siempre aparece de noche o al amanecer? Algo no cuadra. 140491. Hoy Roberto habló con un viejo amigo de la Marina retirado. Le contó sobre nuestros avistamientos sin mencionar ubicaciones exactas. Su amigo se puso muy serio y le aconsejó que dejáramos el tema. Dijo algo sobre operaciones no autorizadas y es mejor no saber. Roberto está más decidido que nunca a conseguir pruebas. 160491. Reunión en casa de Roberto esta noche. Decidimos que mañana iremos a la Restinga con la excusa de probar un nuevo punto de pesca. Llevaremos la cámara y equipo adicional. Carlos ha traído un equipo de radio más potente que tomó prestado de su cuñado. Estamos nerviosos pero determinados. Roberto dice que es nuestro deber como ciudadanos. No sé si estoy de acuerdo, pero no puedo dejarlos ir solos. La última entrada estaba fechada el 17 de abril, el día de la desaparición. La caligrafía mostraba signos de haber sido escrita con prisa, algunas palabras apenas legibles, incluso después del proceso de restauración. 170491. 10:15 AM. Nada aún. El mar está tranquilo. Demasiado, quizás. Roberto insiste en que vendrán. Hemos montado la cámara en... El resto de la página estaba demasiado dañado para ser recuperado. La siguiente entrada, sin embargo, contenía fragmentos reveladores. Apareció de repente. Mucho más grande de lo que pensábamos. No tiene identificación visible. Roberto está tomando fotografías. Carlos intenta contactar por radio, pero hay interferencia. Ilegible. Nos han visto. Están... Ilegible. Agua entrando rápidamente. Roberto dice que guardemos todo en la caja impermeable. Si alguien encuentra esto... Las últimas palabras escritas por Martín Acosta se desvanecían en un borrón de tinta difuminada por el agua, como si la página hubiera sido sumergida antes de que la tinta pudiera secarse completamente. Luciana permaneció en silencio, procesando lo que acababa de leer. Toda su vida había buscado respuestas sobre la desaparición de su padre, y ahora las tenía, aunque no eran las que había esperado. ¿Han podido recuperar las fotografías?, preguntó finalmente. La Dracha Moreira negó con la cabeza. No encontramos ninguna cámara con los cuerpos, solo la libreta, que probablemente estaba en el bolsillo impermeable del traje de Martín, y algunos efectos personales. Pero la libreta menciona una caja impermeable, insistió Luciana. ¿No se encontró nada parecido en el sitio? No entre los restos recuperados hasta ahora, respondió Moreira. Pero las operaciones de búsqueda continúan. El área alrededor del hallazgo es extensa y compleja. Luciana regresó a Puerto Madryn con copias certificadas de las páginas recuperadas de la libreta. El contenido era explosivo. 3 pescadores argentinos potencialmente eliminados por presenciar actividades submarinas no autorizadas en aguas territoriales. La cuestión de qué país operaba el submarino quedaba sin respuesta definitiva, pero las implicaciones eran igualmente graves. La historia generó una conmoción inmediata. Periodistas de todo el país descendieron sobre Puerto Madryn. Políticos de diversos partidos exigieron investigaciones y respuestas. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado ambiguo, prometiendo examinar exhaustivamente todas las evidencias disponibles sobre este lamentable incidente histórico. Pero para las familias, las grandes implicaciones geopolíticas eran secundarias frente al dolor renovado y, paradójicamente, el alivio de finalmente conocer la verdad. Elena Figueroa, al leer las transcripciones de la libreta, sonrió a través de sus lágrimas. Así era Carlos, murmuró, nervioso pero leal hasta el final. Nunca habría dejado solos a sus amigos. Para Luciana, la revelación trajo consigo una mezcla de emociones contradictorias, rabia por la injusticia, orgullo por la valentía de su padre, y una extraña paz al confirmar lo que siempre había sentido, que Roberto Méndez no había abandonado voluntariamente a su hija, que había luchado hasta el último momento. Sin embargo, algo seguía molestándola. La caja impermeable mencionada en la libreta, si contenía las fotografías, constituiría una evidencia concreta que incluso después de tantos años podría identificar al responsable. Y Roberto Méndez, meticuloso hasta en los más pequeños detalles, habría hecho todo lo posible por preservar esa evidencia. Impulsada por esta convicción,
Luciana solicitó permiso para participar en las operaciones de búsqueda submarina. Su formación como oceanógrafa y su conocimiento específico de las corrientes locales podrían ser valiosos, argumentó. Tras cierta resistencia inicial, la prefectura naval accedió, asignándole un rol consultivo en el equipo de búsqueda. Durante semanas, buzos especializados peinaron metódicamente el área circundante al hallazgo inicial. Cada rincón entre los pilotes del muelle, cada depresión en el lecho marino, fue examinado con rigor científico. Luciana pasaba sus días en la embarcación de apoyo, analizando mapas de corrientes y sugiriendo nuevas áreas de búsqueda basadas en sus cálculos de cómo podrían haberse movido los restos hace 27 años. Fue en la sexta semana de búsqueda cuando uno de los buzos, explorando una pequeña cavidad natural formada por la erosión en la base de uno de los pilotes más antiguos, detectó un objeto rectangular parcialmente enterrado en el sedimento. Con extrema precaución, el objeto fue extraído y llevado a la superficie. Una caja de plástico rígido con sellos herméticos, del tipo utilizado por fotógrafos profesionales para proteger su equipo en condiciones extremas. La superficie exterior estaba cubierta de percebes y algas, pero los sellos habían resistido notablemente bien. Cuando finalmente fue abierta en condiciones controladas, su contenido dejó sin aliento a los presentes. Una cámara fotográfica de los años 90, obviamente dañada por el agua a pesar de la protección, y junto a ella, sellada en una bolsa plástica adicional, una película fotográfica en su cartucho original. La recuperación de imágenes de una película expuesta hace casi 3 décadas y posteriormente sumergida en agua salada parecía una tarea imposible. Sin embargo, la combinación de la protección de la caja impermeable, la bolsa plástica adicional y los avances en tecnología de restauración digital ofrecían una pequeña posibilidad. La película fue enviada a un laboratorio especializado en Estados Unidos, uno de los pocos en el mundo con capacidad para intentar semejante hazaña. El proceso llevaría meses, advirtieron los expertos, y las probabilidades de éxito eran mínimas. Mientras esperaban, la vida en Puerto Madryn continuó su curso, aunque transformada por las revelaciones. El caso de los 3 pescadores se convirtió en parte de la identidad local, un símbolo de valentía civil frente a poderes opacos. Se inauguró un monumento en el puerto, 3 figuras de bronce mirando hacia el mar, con una placa que reproducía la última entrada legible de la libreta de Martín. Para Luciana, estos meses de espera fueron un periodo de reflexión y, finalmente, de cierre. La oceanografía, que había estudiado inicialmente como una forma de comprender la desaparición de su padre, se había convertido en su verdadera pasión. Ahora, con las principales preguntas sobre el destino de Roberto respondidas, podía contemplar su carrera desde una nueva perspectiva. 6 meses después del hallazgo de la caja, llegó el informe del laboratorio estadounidense. De las 36 exposiciones potenciales en la película, habían logrado recuperar parcialmente 4 imágenes. Las fotografías, granuladas y con distorsiones cromáticas debido al deterioro, mostraban lo que inequívocamente parecía ser la torre de mando de un submarino emergiendo parcialmente del agua. En una de las imágenes se distinguía vagamente lo que podría ser un símbolo o insignia en el costado de la nave. Expertos navales consultados coincidieron en que la silueta correspondía a una clase específica de submarino utilizado por cierta potencia durante ese periodo histórico. Sin embargo, la calidad de las imágenes no permitía una identificación concluyente que pudiera sostenerse como evidencia formal en un contexto diplomático o legal. El gobierno argentino, tras consultas internas y evaluación de las posibles repercusiones internacionales, optó por una aproximación cautelosa. Se presentaron consultas formales a varios países con capacidad submarina, solicitando información sobre posibles operaciones navales en aguas argentinas durante abril de 1991. Las respuestas, como era previsible, fueron uniformemente negativas, y así, el caso de los 3 pescadores de Puerto Madryn llegó a su conclusión oficial. Los cuerpos fueron finalmente entregados a las familias para un entierro adecuado, 27 años después de su desaparición. El funeral, celebrado en una fría mañana de primavera, reunió a prácticamente toda la comunidad pesquera de la región. Elena Figueroa,
Apoyada en sus dos hijos adultos, depositó la medalla de San Pedro de Carlos sobre su ataúd. El hijo mayor de Martín Acosta, que no había nacido cuando su padre desapareció, leyó un poema escrito por Rosa antes de morir, y Luciana colocó sobre el féretro de Roberto una fotografía de ambos, tomada poco antes de la tragedia, junto con su diploma de oceanografía. «Lo logré, papá», susurró. «Entendí el mar como querías, y finalmente te encontré». El verano de 2019 llegó a Puerto Madryn con un calor inusual. Los turistas abarrotaban las playas, atraídos por las aguas cristalinas y la posibilidad de avistar ballenas francas australes en la península Valdés. La ciudad había cambiado considerablemente desde aquel lejano abril de 1991. Nuevos hoteles de diseño moderno se alzaban junto a los antiguos edificios de piedra. Restaurantes gourmet ofrecían mariscos frescos a precios que habrían asombrado a los viejos pescadores. El puerto mismo se había transformado, con instalaciones de última generación que servían tanto a la flota pesquera industrial como a los lujosos cruceros internacionales que hacían escala regularmente. Sin embargo, para quienes conocían su historia, Puerto Madryn conservaba cicatrices invisibles. El caso de los tres pescadores, aunque oficialmente cerrado, había dejado un legado complejo en la comunidad local. Para algunos, representaba un capítulo doloroso finalmente concluido. Para otros, especialmente los más jóvenes, se había convertido en una especie de leyenda urbana, amplificada y distorsionada con cada repetición. Luciana Méndez, ahora directora del Departamento de Oceanografía Aplicada en el Centro Nacional Patagónico, observaba estos cambios con una mezcla de melancolía y satisfacción. A sus 45 años, su carrera científica estaba en su apogeo. Sus investigaciones sobre corrientes marinas habían recibido reconocimiento internacional y recientemente había sido nombrada asesora especial para un proyecto de conservación marina auspiciado por la UNESCO. Aquella tarde de enero, Luciana se encontraba en su oficina revisando datos de monitoreo costero cuando recibió una visita inesperada. Miguel Figueroa, el hijo menor de Carlos, ahora un hombre de 34 años que trabajaba como profesor de historia en la escuela secundaria local, apareció en su puerta con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. «Perdona que venga sin avisar, Luciana», se disculpó, «pero creo que deberías ver esto». Miguel extrajo de su mochila un sobre manila desgastado y lo colocó sobre el escritorio. De él sacó varias hojas amarillentas, claramente antiguas, con notas manuscritas. «Encontré esto entre las cosas de mi madre después de...». Su voz se quebró ligeramente. Elena Figueroa había fallecido 3 meses después del funeral de Carlos, como si finalmente pudiera descansar tras dar sepultura adecuada a su esposo. «Creo que son notas que tomó mi padre antes de aquel día». Luciana examinó los papeles con cuidado reverencial. La letra era indiscutiblemente de Carlos Figueroa, con ese trazo particular que recordaba de las cartas que ocasionalmente enviaba a su padre. Las notas parecían ser apuntes desordenados, fechados desde febrero hasta abril de 1991, registrando avistamientos inusuales, conversaciones con otros pescadores y sospechas sobre actividades extrañas en la Restinga. «¿Por qué Elena nunca mencionó estos documentos?», preguntó Luciana, genuinamente perpleja. Miguel se encogió de hombros, pero sus ojos revelaban que tenía una teoría. «Creo que tenía miedo», respondió después de un momento. «Después de la desaparición hubo presiones, nada explícito, pero recuerdo vagamente hombres que venían a casa, hacían preguntas. Mamá siempre nos enviaba a jugar afuera cuando llegaban». Una anotación en particular captó la atención de Luciana. Fechada el 28 de marzo de 1991, 3 semanas antes de la desaparición. R. Dice que su contacto en la base naval confirmó actividad no autorizada, posiblemente relacionada con algo llamado Operación Espejo. No hay registros oficiales. El contacto parecía asustado. Dijo que no volvería a hablar del tema. R. Está convencido de que necesitamos evidencia fotográfica. «¿Operación Espejo?», murmuró Luciana. «Nunca vi mención de esto en la libreta de Martín ni en ningún documento oficial. Precisamente por eso vine», explicó Miguel. «Soy historiador, Luciana, y creo que esta historia aún no está completamente contada». En las semanas siguientes, Luciana y Miguel iniciaron una investigación paralela.
cuidadosamente discreta. Miguel, utilizando sus contactos académicos, solicitó acceso a archivos desclasificados de la Armada Argentina, correspondientes a ese periodo. Luciana, por su parte, contactó a viejos pescadores retirados que habían conocido a su padre, muchos de los cuales ahora se sentían más libres para hablar sobre aquellos tiempos. Gradualmente, comenzó a emerger un patrón. Entre 1990 y 1991, varios pescadores de distintos puntos de la costa patagónica habían reportado avistamientos inusuales, luces bajo el agua, objetos metálicos no identificados, interferencias de radio inexplicables. La mayoría de estos reportes habían sido desestimados por las autoridades o atribuidos a confusiones, fenómenos naturales o simple superstición marinera. Más revelador aún fue lo que descubrieron en documentos parcialmente desclasificados de la inteligencia naval argentina, referencias crípticas a un incidente 17A cerca de Puerto Madryn, clasificado como asunto de seguridad nacional. Ninguna mención explícita a los 3 pescadores desaparecidos, pero las fechas coincidían sospechosamente. A principios de abril, su investigación dio un giro inesperado cuando Miguel recibió un correo electrónico anónimo. El remitente, identificándose solo como un viejo amigo de R, adjuntaba un documento escaneado, una página de un informe militar con gran parte del texto censurado con gruesas líneas negras. Sin embargo, algunos fragmentos resultaban legibles. Yazas, actividad submarina no autorizada en sector R7, posible violación de aguas territoriales, operación de inteligencia extranjera denominada Mirror o espejo, recolección de datos batimétricos y acústicos, testigos civiles, recomendación de contención informativa absoluta. El documento llevaba fecha del 18 de abril de 1991, un día después de la desaparición de los pescadores. Luciana sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer estas líneas fragmentadas. Después de tantos años, las piezas finales del rompecabezas comenzaban a encajar. No se trataba simplemente de un submarino extranjero realizando espionaje rutinario. La Operación Espejo parecía ser algo más sofisticado, posiblemente relacionado con el mapeo del lecho marino y la recolección de datos acústicos, información estratégicamente valiosa en términos militares, y su padre y sus compañeros habían tenido la mala fortuna de tropezar con ella. «Deberíamos hacer esto público», declaró Miguel con la indignación brillando en sus ojos. «La gente merece saber la verdad completa». Luciana, sin embargo, se mostraba más cautelosa. «¿Qué verdad? Exactamente», respondió. «Tenemos fragmentos, indicios, pero nada concluyente que identifique responsables específicos, y cualquier país involucrado negaría todo, como ya lo hicieron». La respuesta de Miguel fue interrumpida por una llamada telefónica. Era Joaquín Vega, el buzo que había descubierto los cuerpos y que desde entonces se había convertido en un amigo cercano de Luciana. «Están demoliendo parte del muelle sur», informó con urgencia en su voz. «La sección exacta donde encontramos los restos. Dicen que es parte del proyecto de modernización, pero están trabajando con una prisa inusual, casi como si quisieran asegurarse de que no quede nada por encontrar», completó Luciana. «Vamos para allá». Cuando llegaron al muelle sur, la obra ya estaba en pleno desarrollo. Enormes maquinarias removían secciones enteras de la estructura antigua, mientras buzos industriales trabajaban bajo el agua preparando los pilotes para su extracción. Un perímetro de seguridad mantenía alejados a curiosos y pescadores. Utilizando su credencial del Centro Nacional Patagónico y argumentando preocupaciones medioambientales, Luciana consiguió hablar con el ingeniero a cargo. El hombre, visiblemente incómodo, insistió en que todo estaba en orden, que los permisos estaban en regla y que el proyecto había sido aprobado hacía meses. «Pero la zona donde trabajamos es un sitio histórico», protestó Luciana. «Allí se encontraron los restos de los pescadores desaparecidos. Precisamente por eso se realizó una búsqueda exhaustiva antes de aprobar la demolición», respondió el ingeniero, evitando su mirada. «Se recuperó todo lo relevante. Tengo entendido que usted misma participó en esa operación, Traves y Méndez». Algo en su tono, una cierta rigidez ensayada, alertó a Luciana. Este hombre estaba repitiendo instrucciones, no expresando sus propias convicciones. Esa noche,
En el apartamento de Luciana con vistas al mar, ella y Miguel analizaron sus opciones. La demolición continuaría, eso estaba claro. Cualquier evidencia adicional que pudiera haber permanecido oculta entre los pilotes pronto sería destruida o dispersada por las corrientes. Podríamos intentar una acción legal, sugirió Miguel. Solicitar una medida cautelar, argumentando la importancia histórica del sitio. Los tribunales tardarían semanas en responder, replicó Luciana. Para entonces, no quedará nada que proteger. Fue entonces cuando tomó una decisión, como oceanógrafa, como científica, como hija. Voy a bucear allí esta noche, anunció, antes de que sea demasiado tarde. Miguel protestó señalando los riesgos legales y físicos. Bucear de noche, en una zona de obras, sin autorización, era extremadamente peligroso, pero Luciana se mantuvo firme. He pasado mi vida entera buscando respuestas sobre lo que le pasó a mi padre, dijo con determinación. No voy a rendirme cuando podríamos estar tan cerca. Joaquín, aunque reticente, accedió a acompañarla. Como buzo profesional, al menos podría intentar garantizar su seguridad. Poco después de la medianoche, cuando el puerto dormía y solo unos pocos guardias vigilaban perezosamente la zona de obras, 3 figuras se deslizaron silenciosamente hacia el muelle sur. La inmersión fue difícil. La visibilidad bajo el agua, ya limitada durante el día, se reducía a casi nada en la oscuridad. Sus linternas submarinas creaban conos de luz insuficientes contra la negrura absoluta. Los restos de la demolición parcial habían levantado sedimentos que flotaban como una niebla espesa, desorientadora. Luciana sentía el pulso martilleando en sus oídos mientras seguía a Joaquín entre los pilotes restantes. El área donde habían encontrado los cuerpos ya era irreconocible, con varios pilotes extraídos y escombros diseminados por el lecho marino. Sin embargo, la cavidad natural en la base de uno de los pilotes más antiguos, donde habían encontrado la caja impermeable meses atrás, aún permanecía parcialmente intacta. Joaquín señaló hacia ella, indicando que revisarían ese espacio una última vez. Mientras él iluminaba la entrada, Luciana se acercó cuidadosamente, consciente de que la estructura debilitada podría colapsar en cualquier momento. Fue entonces cuando lo vio. Medio enterrado en el sedimento, parcialmente oculto bajo un fragmento de concreto desprendido, un objeto metálico reflejó la luz de su linterna. Con extremo cuidado, Luciana apartó el sedimento, una placa de identificación naval, oxidada, cubierta de percebes, pero con inscripciones aún legibles. No pertenecía a ninguno de los 3 pescadores, ninguno había servido en la marina. Debía haber llegado allí de otra manera. Con dedos temblorosos incluso bajo los gruesos guantes de buceo, Luciana la recuperó y la guardó en la bolsa de muestras que llevaba consigo. Joaquín, señalando su medidor de aire, indicó que era momento de regresar a la superficie. Ya en tierra, Miguel los esperaba ansioso. Los 3 se alejaron rápidamente de la zona, dirigiéndose al laboratorio de Luciana, donde podrían examinar el hallazgo con más tranquilidad. Bajo la luz brillante del microscopio, la placa reveló su secreto. Un nombre, un rango, y lo más importante, la identificación de una unidad militar específica. No pertenecía a la Armada Argentina, sino a una fuerza naval extranjera. Esto es definitivo, murmuró Miguel, con voz apenas audible. Prueba concreta de presencia militar extranjera no autorizada en el lugar exacto donde desaparecieron los pescadores. Luciana asintió lentamente, sintiendo un torbellino de emociones contradictorias. Después de tantos años, tenía en sus manos la evidencia que su padre había buscado aquel fatídico día de 1991. Una prueba que, incluso ahora, resultaba potencialmente explosiva en términos diplomáticos e históricos. ¿Qué haremos con esto?, preguntó Joaquín, consciente de la magnitud del descubrimiento. Luciana contempló la placa en silencio. Publicar este hallazgo podría desatar una tormenta política, reabrir heridas históricas, incluso generar tensiones internacionales. También podría poner en peligro a quienes lo revelaran, pero mantenerlo en secreto significaría perpetuar la injusticia que había costado la vida de su padre y sus compañeros. En ese momento, recordó algo que Roberto Méndez solía decirle cuando era niña. El mar guarda secretos, Luciana, pero también los revela cuando es el momento adecuado.
Nuestra responsabilidad es saber escuchar lo que nos dice. Tomó una decisión. Lo documentaremos todo meticulosamente, declaró. La placa, las notas de Carlos, los documentos filtrados, todo. Crearemos copias múltiples y las depositaremos en lugares seguros, con instrucciones para que sean reveladas si algo nos sucede. ¿Y luego?, inquirió Miguel. Luego, presentaremos nuestro informe completo a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, respondió Luciana. No directamente al gobierno argentino ni al país implicado, a una entidad internacional que pueda manejar esto con la seriedad que merece. Miguel asintió, comprendiendo la estrategia. No se trataba de buscar sensacionalismo ni venganza, sino justicia y verdad histórica. 6 meses después, en una modesta ceremonia en el puerto de Madryn, se inauguró un nuevo monumento conmemorativo, 3 figuras de bronce mirando hacia el mar, con una nueva placa que ahora incluía el texto completo de la última anotación de Martín Acosta y un añadido significativo: a Roberto Méndez, Carlos Figueroa y Martín Acosta, pescadores de Puerto Madryn, que dieron su vida buscando la verdad, y a todos aquellos que, como ellos, se atreven a mirar más allá del horizonte visible. Luciana Méndez permaneció después de la ceremonia, contemplando el mar patagónico que tanto había dado y quitado a su familia. El expediente presentado ante la Comisión Internacional seguía su curso, lento pero seguro. Ya había generado audiencias preliminares y solicitudes formales de información a varios gobiernos. El caso probablemente tardaría años en resolverse completamente, si es que alguna vez lo hacía, pero eso ya no le quitaba el sueño. Lo importante era que la historia de los 3 pescadores no había sido olvidada ni enterrada bajo las aguas o el concreto. Vivía en la memoria colectiva de Puerto Madryn, en los archivos de la Comisión Internacional, en los corazones de quienes los habían conocido y amado. Y en cierto modo, también vivía en cada ola que rompía contra la costa patagónica, en cada amanecer sobre el Atlántico Sur, en cada barco que zarpaba hacia el horizonte, porque el mar, como la verdad, puede ser contenido temporalmente, pero siempre encuentra su camino hacia la luz. Mientras Luciana se alejaba del monumento, una leve brisa marina acarició su rostro como un susurro de aprobación. Por primera vez en décadas, sentía una paz completa. Su padre y sus compañeros podían finalmente descansar, sus voces silenciadas habían sido por fin escuchadas, y sus últimos abrazos, congelados en el tiempo bajo las aguas frías de la Patagonia, habían trascendido la muerte para convertirse en un símbolo de verdad, valentía y justicia. El eco de sus historias continuaría resonando, como las olas del mar, por generaciones.